Excelente día para todos ustedes, nuevamente con mucho gusto de saludarlos y darles la bienvenida a esta serie de conferencias que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes, contadoras y contadores, celebrando precisamente la noble labor que ejercen día a día. Los invito para que nos acompañen, interactúen con los expositores a través de Facebook, a través de YouTube, también a través de la plataforma de cursos de Sinergia Inteligente, donde estamos transmitiendo de manera simultánea. Asimismo, los invito para que estén pendientes, ya que a lo largo de cada conferencia vamos a tener varias sorpresas para todos ustedes. Pues bien, vamos a iniciar con la primera conferencia titulada El contador ante las visitas de verificación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y para llevar a cabo esta conferencia tengo el enorme gusto de saludar a un excelente amigo y colaborador de Sinergia Inteligente, al licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó la maestría en Contribuciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, director de la firma Consultoría en Actividades Vulnerables, está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conferencista en temas de defensa fiscal y actividades vulnerables, coautor de 17 libros en materia de defensa fiscal, escribe artículos sobre temas de defensa fiscal y actividades vulnerables, es asesor en materia fiscal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, titular del programa de radio Nueva Defensa Fiscal para llevar una vida fiscal sana, que se transmite por internet a través de sinergiainteligente.com cada 15 días, viernes a las 11 de la mañana. Colabora con Grupo EXE, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la ley antilavado, entre otros. Estimado amigo licenciado Alejandro, muy buenos días, muchísimas gracias por formar parte de esta celebración y de esta manera comenzamos. Muchas gracias, Sol, muy buenos días, gracias, pues en primer lugar, gracias por la invitación para participar en esta serie de conferencias celebrando un día tan importante como es el Día del Contador. Gracias pues a ti, Sol, al equipo de Sinergia Inteligente, gracias a quienes nos acompañan en estas transmisiones. Y bueno, pues en primer lugar, felicitar con mucho gusto a quienes ejercen esta gran profesión, esta importante profesión de la contaduría pública, porque pues es indispensable para todo empresario, para todo contribuyente, tener a la mano, tener cercano siempre a un contador, porque del trabajo del contador depende que podamos vivir los contribuyentes una vida fiscal con tranquilidad, con confianza, con certidumbre. Sin un contador a nuestro lado, pues enfrentaríamos muchos problemas, ¿no? Pues como si de por sí la vida fiscal no es algo fácil, si de por sí las autoridades fiscales solamente pues parece que están buscando cómo entorpecer la vida del contribuyente, pues imaginemos qué pasaría si no tuviéramos a nuestro lado a los contadores que nos ayudan a tener un correcto cumplimiento y pues de esta forma ir evitando o ir saliendo avante de toda la problemática que se enfrenta en la vida fiscal, ¿no? Entonces, es una profesión muy importante, muy necesaria y bueno, pues por eso es que nos sumamos a la felicitación que merecen los contadores por ese trabajo que desempeñan. Bien, y bueno, pues el tema que elegimos para comentar con ustedes en esta ocasión tiene que ver con pues con esa tarea diaria que están realizando los contadores y con una problemática a la que muchas veces se enfrentan pues en el ejercicio de esta profesión, ¿no? Desafortunadamente, tal vez el contador, por estar tan cercano al contribuyente, por ser un profesionista indispensable y que siempre está al lado y siempre está cercano al empresario o al contribuyente, eh, eso lo lleva a tener que a veces adoptar responsabilidades que no deberían
bueno, puede haber dos, digamos que puede ser un arma de dos filos, ¿no? Por un lado, lo puede hacer tomar responsabilidades que no debería porque no le corresponden, pero también puede ser una oportunidad para que el contador amplíe sus horizontes, amplíe su campo de conocimiento y pueda ser útil para el empresario o para el contribuyente. Entonces, bueno, pues ahí sí depende de cómo lo tome cada profesionista, ¿no? Pero bueno, el tema que me toca a mí compartir con ustedes es el de el papel del contador ante las visitas de verificación de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Vamos a hablar de algunos antecedentes de este tema, de esta materia, para ir pues entendiendo la problemática que se presenta y desde luego pues también indicando o dando algunos comentarios sobre cómo debe enfrentarse esta situación. Bien, en el año 2013, entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la que conocemos como Ley Antilavado. Vamos a llamarle, a mí me gusta más llamarle Ley de Prevención de Lavado de Dinero, entonces vamos a estarle llamando así. En 2013 entra en vigor, después de haberse publicado en el Diario Oficial en octubre del 2012, establecer una vacatio legis de 9 meses, entra en vigor en 2013 y esta ley va dirigida a pues actividades profesionales, actividades comerciales específicas que a partir de la entrada en vigor de esta ley van a tener obligaciones totalmente novedosas en materia de prevención de lavado de dinero. Obligaciones totalmente novedosas para estos sectores, para los sujetos obligados de esta ley, porque pues no son obligaciones que nacieran o que surgieran por primera vez en ese año. Desde 2004 ya las entidades financieras tenían obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Y lo menciono porque eso nos permite comprender un poco más fácil a qué se refieren estas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Todos tenemos una cuenta en el banco. Todos hemos ido al banco a abrir una cuenta, a tramitar algún producto de los que ofrecen las entidades financieras. Bueno, cuando nosotros vamos a un banco, por poner el ejemplo más común, nos piden cierta información, cierta documentación para identificarnos, para abrir un expediente de identificación de nosotros. Nos piden desde luego nuestra identificación, un comprobante de domicilio, nuestra constancia del RFC y una serie de datos, una serie de documentos que lo hacen para integrar un expediente de identificación de nosotros como clientes. A partir de que nos identifican como clientes y establecemos la relación comercial con el banco le va a dar seguimiento a las operaciones que realicemos con ellos. Va a darle un seguimiento a ver cuánto es lo que depositamos, cuánto es lo que retiramos, qué tipo de operaciones realizamos, con qué frecuencias, por qué montos, y con base en eso establece un perfil transaccional nuestro, un perfil habitual transaccional. El banco ya sabe que normalmente durante el mes recibimos cierto número de depósitos en ciertos montos, incluso sabe en cómo y en dónde recibimos esos depósitos. El banco sabe si nos depositan mayormente en efectivo o mayormente con transferencias, si los depósitos que recibimos los recibimos en nuestra localidad en donde está abierta nuestra cuenta o vienen de otras ciudades, de cuáles ciudades. Todo eso lo saben los bancos porque con base en eso establecen el perfil habitual transaccional de cada uno de los clientes. A partir de eso también el banco puede detectar ciertas operaciones que pueden ser operaciones inusuales, operaciones relevantes, y ese tipo de operaciones son reportadas a la unidad de inteligencia financiera para que la unidad de inteligencia financiera pueda hacer un análisis de si los recursos que estoy utilizando en la entidad financiera son lícitos o pudieran ser ilícitos. Esa tarea la hace la unidad de inteligencia financiera y con ese análisis, si lo considera, se allega de más información. Si considera que los recursos pudieran ser ilícitos, se allega de más información
Y finalmente, lo que haría sería presentar una denuncia por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero ante el Ministerio Público. Bien, bueno, eso que acabamos de explicar de qué hacen las entidades financieras, a partir de 2013, también de forma similar lo realizan las actividades vulnerables, estas que están catalogadas en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Por eso decía yo que a partir de 2013, las entidades, las actividades vulnerables, estas actividades comerciales distintas a las financieras, estas actividades incluso profesionales, tienen que cumplir medidas novedosas para ellos, pero que no son novedosas en México. Novedosas para ellos porque antes de la entrada en vigor de esta ley, alguien que realiza una actividad vulnerable, un sujeto obligado de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, no tenía que integrar un expediente de identificación como lo hacían los bancos, pero una actividad vulnerable no estaba obligada a eso. Y a partir de 2013, de la entrada en vigor de esta ley, lo tiene que hacer. Ahorita vamos a decir rápidamente cuáles son las actividades vulnerables, quiénes son los sujetos obligados, quiénes son los que tienen que cumplir con estas obligaciones de, además de identificar a sus clientes, darle un seguimiento a las operaciones que realizan sus clientes, con algunas diferencias a cómo hacen, lo hacen las entidades financieras, pero finalmente le tienen que dar un seguimiento a las operaciones, tienen que enviar, no se llaman reportes, se llaman avisos, pero es lo mismo, tienen que enviar un aviso a la unidad de inteligencia financiera informándole de las operaciones que realizan con sus clientes para que la unidad de inteligencia financiera, al igual que cuando recibe un reporte de un banco, al recibir un aviso de una actividad vulnerable, lo analicen. Si considera que el dinero que utilizó el cliente pudiera ser de procedencia ilícita, también allegarse de información, documentación y si lo considera, presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque probablemente el cliente pudo haber utilizado dinero ilícito. Bien, vamos a ir comentando algunas cosas, pero bueno, de entrada, pues esto es a lo que nos referimos, ¿no? A partir de 2013, estas actividades vulnerables adquieren estas novedosas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Cuáles son las actividades vulnerables que fueron catalogadas en esta ley? Esto para que el contador que tenga algún cliente que realiza alguna de estas actividades, bueno, ya sepa que este cliente está obligado o pudiera estar obligado a cumplir con esta ley de prevención de lavado de dinero. Creo que esto es importante que se especifique. Hay ciertos sectores, ciertas empresas que están obligadas a cumplir con la ley de prevención de lavado de dinero. No todas, no todas. Hay ciertas actividades que son vulnerables y el contador que tenga clientes que realizan alguna de estas actividades, bueno, debe saber esto porque, como lo hemos dicho desde el principio, el contador siempre está al lado del empresario y es pues la primera persona que pudiera advertirle, oye, te aplica esta nueva obligación, oye, tienes que cumplir con esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades vulnerables? Bueno, el artículo 17 de esta ley nos señala que son la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos. De entrada aplica para los casinos, pero también aplica para quienes organicen sorteos con el permiso de la Secretaría de Gobernación, y bueno, pues con base en esta autorización vendan boletos y a partir de la realización de este sorteo otorguen premios. Primera actividad vulnerable. Segunda actividad vulnerable es la emisión y la comercialización de tarjetas de crédito o de servicios emitidas por entidades no financieras. Aquí, bueno, pues ya tenemos como un ejemplo más ilustrativo, las tiendas departamentales que comercializan tarjetas de crédito o de servicios. Pero también actualmente pues, hay muchas entidades, muchas empresas que no son entidad financiera, pero que utilizan o emiten tarjetas como de crédito o tarjetas de servicios. Bueno, esas serían unas. Pero también aquí entran los monederos
electrónicos, vales o cupones impresos o electrónicos. Y aquí es donde ya se puede hacer un poco más generalizado. Por ejemplo, hay gasolineras que venden vales de gasolina. Esos entrarían en esta actividad vulnerable y pueden ser impresos o pueden ser electrónicos. Es decir, si la gasolinera hace los vales impresos, un talonario y llega el cliente de la gasolinera y dice, bueno, a ver, yo te voy a pagar 100,000 pesos, tú me vas a dar vales para que yo se los entregue a mis trabajadores, a mis colaboradores y ellos puedan ir a cargar a gasolina. Eso es una actividad vulnerable, la emisión de esos vales, o pueden ser electrónicos a través de un chip o de una tarjeta. Bien, entonces esa sería una actividad vulnerable, la emisión de estos vales o cupones impresos o electrónicos. Bien. En tercer lugar, la emisión o comercialización de cheques de viajero. Esto, bueno, ya es una actividad un poco más restringida. No todo el mundo emite cheques de viajero. De hecho, creo que al día de hoy ya no se emiten cheques de viajero, pero bueno, la ley lo sigue contemplando. En cuarto lugar, y esta actividad vulnerable, esa sí puede aplicarle a muchos empresarios, tanto personas físicas como morales, que es el otorgamiento de operaciones de préstamo mutuo o crédito, siempre y cuando no lo emitan entidades financieras, ¿no? Entonces, soy una persona física o soy una persona moral que no es entidad financiera, pero de manera habitual o de manera profesional otorgo préstamos. A eso me dedico, a otorgar préstamos. No tengo que estar constituido como una entidad financiera, lo puedo hacer sin ser entidad financiera, otorgo préstamos. Un ejemplo muy típico serían las casas de empeño, pero no solamente aplica para ellas, o sea, no solamente las casas de empeño dan préstamos. Hay personas morales, hay SA, sociedades anónimas, APIs, que dan préstamos, bueno, son actividad vulnerable, pero también personas que no se dediquen a dar préstamos, o sea, que no sea su actividad principal, la de otorgar préstamos, pero que de manera habitual otorgan préstamos. Muchas veces hay grupos de empresas en donde, pues sí, hay no sé, la familia o los socios tienen varias empresas, y por necesidades operativas de las empresas, en ocasiones realizan préstamos entre ellas. Hay una empresa que tiene pues más liquidez y hay una empresa del grupo que en este momento requiere de liquidez, entonces una de ellas le hace el préstamo a la otra, pero no es una operación aislada que ocurra, no sé, una vez cada 2 años o dos al año. No, son operaciones frecuentes, o incluso el mismo grupo de las empresas tiene una que pues sirve para estos fines, para estar capitalizando a las demás, les hace préstamos, en fin. Eso es una actividad vulnerable, ¿no? Eso es una actividad vulnerable y el contador tiene que conocer esa situación porque al ser actividad vulnerable surgen obligaciones adicionales para estas empresas. Bien, siguiente actividad vulnerable, los servicios de construcción de inmuebles, de desarrollo inmobiliario o de intermediación inmobiliaria. Aquí, cuando una persona se dedica a construir y vender inmuebles, está realizando una actividad vulnerable. Cuando una persona se dedica a ser intermediario inmobiliario, eso es una actividad vulnerable. Y esto, bueno, pues aquí tenemos, igual hay un campo enorme de oportunidad porque hay muchas personas que se dedican a construir y vender inmuebles y desafortunadamente no saben que tienen estas obligaciones. Hay muchas personas que se dedican a hacer labores de intermediación inmobiliaria. Estas personas, estos agentes que ponen en contacto a un comprador con un vendedor o viceversa, bueno, ellos están realizando una actividad vulnerable y además de las obligaciones fiscales que tienen que cumplir con estas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Tenemos como siguiente actividad vulnerable la comercialización o la venta de joyas, relojes, piedras preciosas, metales preciosos. Bueno, pues aquí entran las joyerías, las personas que se dedican a comercializar este tipo de productos. Bueno, ellos también tienen que cumplir con estas obligaciones. Siguiente actividad vulnerable es la de la comercialización o subasta de obras de arte. Bueno, aquí probablemente el universo de sujetos obligados es reducido porque pues
son aquellos artistas que producen obras de arte, aquellas casas de subasta en donde se comercializan estas obras de arte. Entonces, ellos también están obligados. Pero bueno, no es menos importante señalar esta actividad. Otra actividad vulnerable es la de la comercialización de vehículos nuevos o usados. Desde luego, esto le aplica a las distribuidoras, agencias de vehículos nuevos, pero también a los comerciantes de autos usados. Ellos también estarían realizando una actividad vulnerable y tienen que cumplir con esta ley. Otra actividad vulnerable son los servicios de traslado o custodia de dinero o valores. Estas empresas que trasladan el dinero de un comercio a otro o que lo recogen y lo llevan al banco. Bueno, estos servicios de traslado de dinero o valores son actividad vulnerable. También los servicios de blindaje para vehículos o para inmuebles son considerados actividad vulnerable. Llegamos a la prestación de servicios de fe pública, perdón, servicios profesionales, primero, servicios profesionales que se presten de manera independiente en los que no hay una relación laboral con el cliente. Esta actividad vulnerable se supone que originalmente iba dirigida a contadores, abogados y otros profesionales jurídicos. Pero ya como quedó en la ley, no es exclusiva de abogados y contadores, porque dice servicios profesionales de manera independiente. Ahora, con los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, abarca no solo a profesionistas, sino a actividades que se realicen cuando ellos llaman de manera profesional, se refiere a que pues sea la actividad a la que se dedica tanto la persona física como la persona moral, sin que se exija el tener un título para la realización de la actividad profesional, ¿no? O sea, ahí difiere o no es exactamente como lo entendemos en la materia fiscal. Aquí se refiere a servicios y nos señala la ley ciertos servicios. Nos dice, cuando tú prepares para un cliente o lleves a cabo en nombre y representación del cliente una operación de compra o venta de un inmueble, eso es actividad vulnerable. Entonces, bueno, aquí voy a poner un ejemplo que sí nos aplicaría para abogados o contadores. Si tenemos un cliente que nos dice, oye, yo quiero vender un inmueble, pero bueno, quiero que tú me ayudes a preparar esa operación, que tú me asesores de cómo hacerlo. Bueno, como abogado, a lo mejor el cliente me podría estar solicitando que elabore yo el contrato de la compraventa, que vea yo qué obligaciones va a tener que cumplir, que haga el cálculo de los impuestos que va a tener que pagar. Entonces, yo le estoy prestando un servicio en preparación para una operación de compraventa de un inmueble que él va a realizar. La actividad vulnerable que yo realizaría como profesionista es exactamente la preparación, la asesoría para la preparación de esa operación. Ahí yo como profesionista estaría realizando una actividad vulnerable. Esa sería una. Otra sería cuando, bueno, sí, vamos a decir primero cuáles son y luego en qué casos hay algo adicional. Otra sería cuando yo preparo para mi cliente una operación que mi cliente va a realizar de administración de recursos. Si yo administro o preparo la administración de recursos de mis clientes, de sus recursos, de sus activos, de sus valores, yo como profesionista estaría realizando una actividad vulnerable. Por ejemplo, hay casos en donde hay personas que, pues ya sean mexicanas o extranjeras, que tienen propiedades en el país, que tienen negocios, que tienen empresas, que realizan operaciones, pero que si son extranjeros, a lo mejor no están todo el tiempo aquí y necesitan de alguien que maneje sus activos, que maneje sus recursos y contratan despachos de abogados, despachos de contadores. Bueno, los contratan precisamente para que administren y manejen sus activos y sus recursos. Entonces, el contador, el abogado en esos casos estaría prestando un servicio profesional de administración de recursos de sus clientes y estaría realizando una actividad vulnerable y estaría obligado a cumplir con la ley de prevención de lavado de dinero.
Hay empresarios mexicanos que igual a lo mejor tienen negocios en distintos lugares del país y contratan abogados, a contadores para que les presten estos servicios. Bueno, pues aquí el profesionista estaría realizando una actividad vulnerable. Hay otra actividad vulnerable que consiste en el manejo de cuentas bancarias del cliente. Y bueno, pues esto yo creo que es más frecuente que este servicio lo presten los contadores. Entonces, si un contador maneja las cuentas bancarias de sus clientes o le presta ese servicio de que lleva el manejo de las cuentas bancarias de sus clientes, el contador está realizando una actividad vulnerable. También otra que puede ser pues muy frecuente en los contadores es la preparación de la organización de aportaciones de capital para la constitución de una persona moral, eh, la asesoría para la constitución de una persona moral, para la fusión de personas morales, para la escisión de una persona moral, las... Eh, las aportaciones de capital. Bien, entonces, aquí puede ser más un servicio más que realiza el contador con mayor frecuencia, esto de organizar aportaciones de capital para la constitución de personas morales, para la operación, para la administración, las fusiones, las escisiones. Cuando el contador asesora, prepara este tipo de operaciones para sus clientes, está realizando una actividad vulnerable. Y finalmente, cuando se asesora la creación o la constitución de un fideicomiso. Si un cliente te pide asesoría para que él va a constituir, o sea, él va a formar parte de un fideicomiso, pero te pide asesoría a ti para saber cómo hacerlo, bueno, pues estarías realizando una actividad vulnerable. Entonces vemos cómo el contador también puede estar realizando actividades vulnerables, no solamente sus clientes, sino en algunos casos el contador. Hay criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera que dicen que la subcontratación es también actividad vulnerable. Antes de 2021, antes de la reforma reciente en materia de subcontratación, ya en 2012 creo había habido otra reforma en materia de subcontratación. Se creó en ese entonces el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que hablaba de la subcontratación, que debe ser especializada, que no debe abarcar a todo el personal, y algún otro requisito que tenía. Bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera dijo, esa subcontratación del artículo 15A es actividad vulnerable porque en esa subcontratación hay una administración y un manejo de los recursos. Bien, en 2021 que se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, dicen que desapareció el outsourcing, pero yo no veo que haya desaparecido, simplemente se reguló un poco más, porque si bien la ley dice que está prohibida la subcontratación, en el siguiente artículo, en el siguiente párrafo dice, salvo, o sea, está prohibida en general, pero sí está permitida cuando, y pone condiciones que son muy similares a las que estaban en el 15A anterior de la Ley Federal del Trabajo. Los servicios que se presten, ahora le llama servicios, subcontratación de servicios especializados, ¿verdad? Pero bueno, es lo mismo, porque tienen que ser los servicios que se le presten no tienen que formar parte del objeto social, es decir, puedo subcontratar personal, sí puedo subcontratar personal, pero que no realice las mismas actividades que están dentro de mi objeto social, pero sí puedo subcontratarlo, ¿no? Eh, Principalmente ese es el requisito que se debe de cumplir. Bueno, pues esa subcontratación de servicios especializados es actividad vulnerable, incluso en los formatos para presentar los avisos. En el 2021, después de la reforma en materia de subcontratación, se modificó el formato para la presentación de avisos y ahora ya tiene un campo específico para reportar o para informar la prestación de servicios, de subcontratación de servicios especializados. O sea, ya está muy claro que es actividad vulnerable. Bien, entonces, si el contador presta estos servicios, esta subcontratación de servicios especiales, tiene que cumplir. Si tiene clientes que prestan subcontratación de servicios especializados,
tienen que cumplir sus clientes. Bien, entonces ahí ya estamos encontrando las actividades vulnerables en materia de servicios profesionales. Veo aquí en el chat, y gracias por irme poniendo en el chat los mensajes que recibimos. Aprovecho para leer que el contador Daniel Alducin Mesa de Iztacalco, Ciudad de México, nos envía saludos. Muchas gracias, contador. Igualmente un saludo. Yolanda Aguilar de la Ciudad de México también nos manda saludos y dice que los cursos son muy interesantes. Pues aquí el reconocimiento a Sinergia Inteligente, ¿verdad? Por organizar esta serie de conferencias. También nos manda una pregunta Ramón Antonio Lafarga Batis de Culiacán. Nos dice, ¿es una actividad vulnerable los préstamos a las empresas de un grupo? Bueno, la actividad vulnerable es el otorgamiento habitual o profesional de operaciones de préstamo. Si somos un grupo de empresas, hay que aclarar, hay que identificar si somos un grupo de empresas porque pues somos varias personas físicas que tenemos varias empresas. Yo soy socio en, no sé, en 5 personas morales y tengo pues mis amigos, mis socios, algunos familiares, pues también están participando como socios en esas empresas y por eso decimos que somos un grupo de empresas, o si somos un grupo empresarial como está definido en esta normativa. Esta normativa define al grupo empresarial como el conjunto de personas morales en las que una misma sociedad mantiene el control de las demás personas morales. Es decir, una holding, una persona moral que controla a las demás personas morales. Ahí la diferencia es que no somos personas físicas los que controlamos a las personas morales, sino es una persona moral la que mantiene el control de las demás personas morales. Esto es grupo empresarial para efectos de esta ley. Y hay una diferencia cuando somos un grupo de empresas, como los primeros ejemplos que mencioné, y cuando somos un grupo empresarial. La diferencia es que los préstamos entre empresas del grupo empresarial son actividad vulnerable, sí, sí son actividad vulnerable, pero van a estar exentos del envío de avisos. En cambio, cuando somos un grupo de empresas, somos personas físicas que somos socios en varias empresas, somos un grupo nada más, ahí sí van a ser actividad vulnerable y sí van a ser objeto de aviso. Van a tener que cumplir con todas las obligaciones, incluido el envío de avisos. Para eso, pues hay que analizar bien la estructura accionaria de las empresas y la frecuencia de los préstamos para determinar si les aplican todas las obligaciones o pudieran estar exentas del envío de los avisos. También nos envía saludos y somos recíprocos en los saludos para Eric Ábrego. Muchas gracias, Eric, por estar aquí presente. A ver, esta pregunta está relacionada con el tema que acabamos de tocar de los servicios profesionales. Nos dice Andrea Ramos Rendón de Pachuca, nos dice una pregunta. Entonces, ¿todos los que tienen REPSE están obligados a estar dados de alta como actividad vulnerable y presentar avisos mensuales? Pues la respuesta sería que sí. Sí, Andrea, sí, 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 así debería ser. Así debería ser. Lo malo es que hay muchos que están en el REPSE que no debieran estar en el REPSE. Creo que el problema está ahí, que muchos están en el REPSE sin tener que estar en el REPSE, porque en realidad no prestan una subcontratación de servicios especializados, pero por el temor, por no hacer análisis adecuados, creen que deben estar en el REPSE o el cliente les exige que estén en el REPSE, igual por hacer por una falta de análisis o una falta de comprensión del cliente, le dice, no, no, es que si tú me vas a prestar servicios, tienes que estar en el REPSE. Y aunque el contribuyente diga, pero pues es que no me aplica el REPSE, no, pero es que es un requisito, si no, no te contrato, y ni modo, se tiene que meter al REPSE, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente por meterse al REPSE, sí sería actividad vulnerable o tendría que cumplir con estas obligaciones. Y es que el riesgo que existe y que ese riesgo lo vamos a ver materializado pues en algunos años, es que el SAT
para revisar si quien presta servicios de subcontratación está cumpliendo con ley antilavado, es muy fácil, va a ir al REPSE, a ese registro en donde están todos los que se inscribieron en el REPSE, y va a poder tomar a cualquiera y decir, bueno, pues como está en el REPSE, tiene que cumplir con ley antilavado. Le voy a practicar una verificación para ver si está cumpliendo con ley antilavado. Y si no lo está haciendo, podrá imponerle multas en cantidades o en montos millonarios. Ese es el problema. Desafortunadamente lo vamos a ver en algún tiempo, no es algo que de inmediato vaya a ocurrir, pero bien. Vero nos manda saludos, gracias Vero igualmente. Miguel Sánchez de Morelia nos dice un importante tema y una excelente exposición. Felicidades, Lick Alejandro, saludos cordiales. Gracias, Miguel Sánchez. Creo que, no sé si eres el Miguel Sánchez que conozco, a lo mejor sí, pero bueno, de cualquier forma, un saludo, Miguel, gracias. Jesús Olvera Baltasar, buenos días. Una pregunta, si tengo préstamos habituales pero no profesionales entre empresas del grupo, pero los accionistas son personas morales, los mismos socios están en las dos. Sí, me identifico. A ver, otra vez. Si tengo préstamos habituales, pero no profesionales, bueno, de entrada, aunque no sean profesionales, pero si son habituales, sí es actividad vulnerable. Y luego vamos a ver, entre empresas del grupo, pero los accionistas son personas morales. Pudiera darse el caso, una persona moral controla a las demás personas morales. Eh, sí me identifico y aviso, si es actividad vulnerable, sí se tiene que cumplir con todas las obligaciones de la ley y el aviso es un aviso especial, es un aviso, mandas un informe de aviso exento, ¿no? Eso es lo que tendrías que hacer. Julio César Hilario Castro de Oaxaca nos saluda, buenos días, gracias por compartir su experiencia. Saludos desde Oaxaca. Tengo una pregunta, ¿se realiza el envío de la información referida en un acto de préstamo entre dos empresas, aunque sea solo una vez? Bueno, si es una vez, algo ocasional, algo que ocurrió una sola vez, pues yo creo que no, o mi recomendación sería que no se tiene que enviar. Si ya hay una frecuencia, hay una habitualidad, bueno, pues entonces sí. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, a ver, tenemos otra. Jesús nos aclara, serían los mismos accionistas, son personas físicas los accionistas. Bueno, entonces sí sería actividad vulnerable y sí sería objeto de aviso. Ahí nuevamente lo que hay que analizar es la frecuencia de las operaciones, ¿no? Vuelvo a decir, si es pues ha sido un préstamo que se hizo una vez, no pasaría nada. Pero si hay cierta frecuencia, sí habría que dar cumplimiento. Bien. A ver, Silvia nos dice, no precisamente todos los del REPSE deberían ser actividad vulnerable, por ejemplo, un servicio de limpieza. ¿Qué de vulnerable podría ser? No es el servicio especializado que se presta, sino es la subcontratación lo que es actividad vulnerable, ¿no? Entonces, no es por el servicio que se presta, sino es por la subcontratación del servicio, lo que es actividad vulnerable. Pascual Ramírez nos dice, él es de Nicolás Romero, Estado de México. Para quienes cuentan con el REP, se deben registrar los avisos solo cuando administren bienes o es en general. Saludos Alejandro Tapis desde Ensenada, ¿qué tal? Un gusto que estés aquí. Bueno, es debatible, es cuestionable, porque es lo que dice bueno, en donde encuadran a los servicios especializados como actividad vulnerable a la prestación de servicios especializados, es en el inciso B de la fracción 11 del artículo 17, que es administración de recursos, valores o activos del cliente. Pero, y bueno, entonces se supone que tendría que haber una administración de recursos del cliente en la prestación del servicio especializado. ¿Qué dijo la UIF en el 2016 cuando emitió este criterio, esta interpretación de que la subcontratación es actividad vulnerable? Dijo que en la subcontratación quien presta los servicios de subcontratación administra los recursos y el personal del cliente. Entonces hay o administra los recursos del cliente y el personal para el cliente. Eso significa que hay una administración
de recursos del cliente, que esos pueden ser económicos o pueden ser humanos. Lo que la UIF dijo ahí es que cuando tú le cobras a un cliente y a cambio le suministras personal, estás administrando los recursos de tu cliente, tanto su dinero como al personal que le estás proporcionando. Así lo interpretó la UIF, ¿no? Ahora que se modifica que hay esta reforma en materia de subcontratación, eso no cambia porque tú le estás cobrando al cliente dinero por suministrarle personal, sí, para un servicio especializado, pero le estás suministrando personal. Entonces, y claro que hay un suministro de personal, por eso en los contratos tienes que manifestar el número de personas que van a prestar el servicio especializado. Tú no puedes hacer un contrato de subcontratación de servicios especializados sin poner el número de personas que vas a proporcionar para la prestación de ese servicio. Eh, y en los avisos de ley antilavado tienes que poner el número de personas que participaron en la prestación de esos servicios especializados. Entonces, los criterios de la autoridad no se refieren a que si en el servicio que prestas estás administrando algún recurso de tu cliente, sino que se considera que esa subcontratación es por sí una administración de recursos. Y así, y ese criterio hemos visto que lo manejan en las verificaciones, en las visitas de verificación que realiza el Servicio de Administración Tributaria. Por eso, o sea, creo que lo más importante es que si alguien se va a inscribir en el REPSE es porque realmente presta una subcontratación de servicios especializados. Bien, aquí creo que ya se me juntaron algunos mensajes. Gracias, Alejandro, por los saludos que nos mandas. Ana Daniela de la Ciudad de México también nos saluda. Muchas gracias, Ana Daniela. También nos saluda Rosy de Tamaulipas. Gracias, Rosy. Karen Reyes también nos dice, excelente tema. Muchas gracias. Gracias, Karen. Felicidades, contadores, y gracias a Sinergia y al licenciado Ponce por siempre consentirnos. Un abrazo desde Comitán, Chiapas. Yasmín Fuentes, no, pues con mucho gusto, Yasmín. Todos estos eventos de que organiza Sinergia son exactamente para ustedes, que además son fieles seguidores de Sinergia Inteligente, así que pues con mucho gusto se organizan estos eventos para ustedes, ¿eh? Eric Ábrego, a ver, nos pregunta, a ver si entendí bien, ¿quiere decir que simplemente por estar en el REPSE ya es actividad vulnerable? Desafortunadamente, considero que sí, Eric, por estar en el REPSE ya es actividad vulnerable y lo repito, ¿no? Esto podemos discutirlo, o sea, pudiéramos no estar de acuerdo. Quisiera yo no tener que decir que considero que sí lo es, pero el, el tiempo y el SAT pues nos dirán si es actividad vulnerable. Ya lo mencionaba yo, ¿no? O sea, el SAT puede en un momento tomar a cualquiera que esté en la lista del REPSE, en el registro, y decir, te voy a revisar porque tú tienes que cumplir con ley antilavado. No sé, ya lo veremos, ¿no? Eso pues la palabra la tendrá el SAT en su momento. Andrea Ramos Rendón de Pachuca nos pregunta, ¿existen umbrales de identificación y aviso para el outsourcing? No, en servicios profesionales no existen umbrales. Eh, a ver, cualquiera de los ejemplos, ¿no? Manejo de cuentas bancarias. No importa cuánto tenía o cuánto manejé yo en la cuenta bancaria de mi cliente, así haya sido un movimiento de 200 pesos, es una actividad vulnerable. Presté asesoría para que mi cliente comprara un inmueble y era un terreno de 300,000 pesos, es actividad vulnerable, ¿no? Presté asesoría para que mi cliente constituya una persona moral y el capital social era de 35,000 pesos, es actividad vulnerable. No hay límites, no hay umbrales de identificación. Ahora, para el aviso, sí hay un requisito, que yo como prestador del servicio realice operaciones financieras en la prestación del servicio, operaciones financieras en nombre y representación del cliente, es decir, que el dinero pase por mis manos.
Entonces, si yo le presto el servicio a mi cliente de asesoría para que él compre un bien inmueble, pero la operación, yo no participo en la operación financiera, porque yo únicamente hice el contrato, le dije cómo hacerlo y todo, pero finalmente el cliente realiza el pago para comprar el inmueble. Yo no participo en la operación financiera, entonces es actividad vulnerable, pero no tengo que presentar aviso. Ahora, si el dinero pasa por mis manos, porque como mi cliente no vive aquí, él viaja, está mucho tiempo en el extranjero por los otros negocios que tiene, en fin, no vive aquí. Y a mí, pues yo tengo poderes para firmar sus cuentas bancarias, o como soy un representante de él, yo celebro la operación, yo firmo en su nombre, el dinero me lo pagan a mí y yo ya le transfiero a mi cliente. Bueno, ahí participé en la operación financiera y sí tengo que presentar los avisos. Entonces, ¿de qué depende? De que participe yo en la operación financiera. Bien, a ver, nada más, última pregunta y vamos a ir con unos regalos que nos van a dar por parte de Sinergia Inteligente. Bueno, a mí no, a ustedes, a los participantes que están bien para que estén atentos. A ver, bien, pues exactamente vamos a eso y regresando continuamos con la exposición del tema porque, bueno, recordemos que vamos a hablar del papel del contador público en las visitas de verificación de ley antilavado, que es un tema de mucha actualidad y que es muy importante que el contador sepa cómo manejar este tipo de situaciones. Bien, pues vamos con Sinergia Inteligente. Muchas gracias, licenciado Alex. Vamos a pasar a las promociones y las primeras 10 personas que nos escriban a través de cualquier plataforma el nombre del programa de radio del licenciado Alejandro Ponce podrán elegir entre un acceso en línea completamente gratis al seminario en sueldos y salarios 2024 que impartiremos próximamente o el 50% de descuento en cualquier otro seminario en descarga, como es el seminario en CFDI 4.0, IVA para principiantes, impuestos, nóminas, seguridad social, entre otros. Como tip, les comento que pueden confirmar la respuesta a través de la sección radio. Ahí encontrarán la respuesta a la pregunta que les estamos dando en este momento para ganarse un acceso en línea al seminario en sueldos y salarios o el 50% de descuento en cualquier otro seminario. Pues vamos a continuar, licenciado Alejandro. Aquí estoy, gracias. Había ido por un vaso de agua. Gracias, Sol. Pues muy bien, vamos a continuar entonces. Otra actividad vulnerable es la de la prestación de servicios de fe pública. Los notarios públicos, los corredores públicos, ellos también tienen que, bueno, en la prestación de los servicios que ofrecen, realizan una actividad vulnerable. Y tenemos a continuación la recepción de donativos por parte de sociedades y asociaciones sin fines de lucro. Cuando una sociedad o asociación sin fines de lucro recibe donativos, independientemente de que tenga o no autorización para recibir donativos, es una actividad vulnerable y tiene que cumplir con estas obligaciones. Si una persona física recibe donativos, no es actividad vulnerable, ¿no? Solamente sociedades y asociaciones sin fines de lucro. Bien. Otra actividad vulnerable son algunos servicios de comercio exterior que realizan agentes y apoderados aduanales. Y hay otra actividad vulnerable que es la de arrendamiento de bienes inmuebles. Arrendamiento de bienes inmuebles, mucho contador puede tener clientes que realicen el arrendamiento de bienes inmuebles, entonces estarían realizando una actividad vulnerable. Y la última actividad vulnerable que está prevista es la de las operaciones con activos virtuales, el ofrecimiento de servicios de administración, operación, custodia, intercambio, venta de activos virtuales, aquellos que pues desarrollan plataformas para operaciones con activos virtuales. La actividad vulnerable es el ofrecimiento de los servicios de estas plataformas. Si yo soy una persona que
compra y vende, que ahí más bien yo sería cliente, no estaría yo realizando, no sería yo el que realiza la actividad vulnerable, sino que sería yo cliente de una actividad vulnerable. Bueno, varias de las actividades vulnerables tienen umbrales, umbrales de identificación, umbrales a partir de los cuales son consideradas actividad vulnerable. Y pongo dos ejemplos para que esto esté más claro. Arrendamiento, por ejemplo, no todos los arrendamientos son actividad vulnerable, arrendamientos de inmuebles, solamente cuando el valor de la renta mensual sea superior al equivalente a 1,605 UMAS. 1,605 UMAS el día de hoy, o bueno, a partir de febrero de este año, son 174,254 pesos. Si la renta mensual es arriba de ese monto, es actividad vulnerable. Si está por debajo de ese monto, no es actividad vulnerable. Y esto aplica con todas las actividades que tienen umbral de identificación. Por ejemplo, juegos con apuesta, tarjetas, joyas, vehículos, obras de arte, servicios de fe pública, hay algunas que tienen umbral, y donativos, arrendamiento y ya. Hay otras actividades que no tienen un umbral de identificación, por ejemplo, préstamos, inmuebles, operaciones con activos virtuales, alguna otra, servicios de traslado de, de valores. Bien, entonces, cuando no se tiene un umbral de identificación, significa que todas las operaciones son actividad vulnerable. Por ejemplo, los préstamos. Si tengo si doy préstamos y los préstamos que doy son de 25,000, 45,000, 50,000, pero no llegan a los 174,000, que ese es el umbral, no importa, son actividad vulnerable. Ya se tendrán que ir acumulando para ver si son objeto de aviso. Pero entonces tenemos que tener también muy claro eso, porque nos ha tocado ver casos en donde, por ejemplo, arrendamiento no superaba la renta mensual las 1,605 UMAS. Sin embargo, se dio de alta bueno, se pensaba que era actividad vulnerable y se dio de alta como actividad vulnerable en el portal de prevención de lavado de dinero, que es una de las acciones que se deben de realizar cuando se lleva a cabo una actividad vulnerable, ¿no? Darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Entonces, hay que identificar muy bien esto. Y aquí es donde, pues, empieza el rol importante del contador. Primero, bueno, ya hicimos este recorrido de cuáles son las actividades vulnerables porque tengo que tener presente cuáles son esas actividades para que si alguno de mis clientes lleva a cabo una de estas, realiza o presta alguno de estos servicios, pues tengo que tener en el radar para decirle, oye, estás realizando o creo que estás realizando una actividad vulnerable. Vamos a hacer un análisis para ver si te ubicas en esos supuestos y tienes que cumplir con la ley o si no te aplica. Por ejemplo, tienes arrendamientos. A ver, vamos a ver qué arrendamientos tienes para que si alguno de ellos supera la renta mensual, las 1,605 UMAS, bueno, pues entonces estás obligado a cumplir con esta ley. Y es que esto lo debe saber el contador, porque si no se lo dice el contador, ¿quién se lo va a decir? El contador, lo hemos dicho, ¿no? Es el que está cerca del empresario, cerca del contribuyente. Entonces, es el primero que le puede alertar de esta situación. Bien, entonces, por eso hay que conocer por lo menos cuáles son las actividades vulnerables, cuáles son los umbrales que hay que saber que si las operaciones están por debajo de los umbrales de identificación, no es actividad vulnerable y no tenemos que cumplir con esas obligaciones, no tenemos que darnos de alta en este padrón de actividades vulnerables, porque bueno, si lo hacemos podríamos estar generando pues obligaciones o consecuencias que no deberían darse. Bien, a ver, tenemos creo que aquí una pregunta. Es un tema importante. Laura nos dice, ¿podría comentar sobre cómo converge la obligación que establece el Código Fiscal respecto al beneficiario controlador
con el tema que se está tratando, porque a veces se confunden las dos obligaciones y se llega a pensar que al no caer en los supuestos de la ley de prevención de lavado de dinero, tampoco se está obligado a integrar la información del beneficiario controlador. Gracias, Laura, por tocar el tema, porque sí es también algo muy importante, ¿no? Esta ley de prevención de lavado de dinero contempla la obligación de que quienes realizan actividades vulnerables, que ya dijimos quiénes, deben, entre otras cuestiones, deben de preguntarle al cliente si en la operación que están realizando tienen conocimiento de que existe un dueño beneficiario o un beneficiario controlador. Vamos a poner el ejemplo de que yo construyo y vendo inmuebles o que tengo un cliente que construye y vende inmuebles y por lo tanto realiza una actividad vulnerable. Bueno, una de las obligaciones que tiene que cumplir esta persona que construye y vende inmuebles es preguntarle a su cliente en esa operación que está realizando, oye, en esta operación, ¿existe un dueño beneficiario? Esto si el cliente que compra el inmueble es una persona física. Si el cliente es una persona física, le debe preguntar, ¿tienes conocimiento de que existe un dueño beneficiario en esta operación? ¿Qué significa eso? Que el cliente que está comprando el inmueble no es el verdadero dueño, o sea, que está actuando como prestanombres de alguien más, que el verdadero cliente, el verdadero dueño, se está ocultando a través de esta persona. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien que está en la política, en el servicio público y que tiene dinero producto de la corrupción, pues para que no aparezca ahí que se está comprando una casa de 8 millones de pesos, dice, no la voy a poner mi nombre, ¿no? Y agarra a un familiar, a alguien cercano, y a él lo manda a comprar la casa. Claro, no lo va a mandar solito, lo va a acompañar y todo, pero el otro es el que va a aparecer como cliente, ¿no? Cuando le digan, oiga, muy bien, a ver, pues los documentos, su identificación, su comprobante de domicilio, el servidor público no va a dar los suyos, la otra persona va a dar sus datos, sus documentos para que a él lo identifiquen como cliente. La pregunta que le van a hacer a él es, oye, ¿tienes conocimiento de que en esta operación hay un dueño beneficiario? ¿Quién sería el dueño beneficiario? El servidor público que no quiere aparecer en la operación. La obligación consiste en que yo le pregunto al cliente, ¿tienes conocimiento de que existe un dueño beneficiario? Y el cliente me va a contestar sí o me va a contestar no, me debe firmar la respuesta que me dé y así cumplo yo con la obligación. Ahora, tengo un cliente que es persona moral. Vamos a poner ahora otro ejemplo, una venta de vehículos, una venta de un vehículo nuevo. Una persona moral es la que está comprando el vehículo nuevo. Va a la agencia y pues igual le van a pedir los documentos, los datos. Y si damos el acta constitutiva de la persona moral, el poder del representante legal, se identifica el representante legal y le tienen que hacer la pregunta, en esta operación, tienen conocimiento de que hay un dueño beneficiario o como es persona moral del cliente o del beneficiario controlador. Y aquí hay dos supuestos distintos. El dueño beneficiario sería esa persona distinta al cliente que se va a beneficiar de esa operación. Por ejemplo, una persona moral va a comprar un vehículo, pero ¿qué vehículo está comprando? Está comprando un vehículo deportivo de lujo que pues no se va a usar para las actividades de la empresa, porque la empresa, no sé, es una fábrica de muebles. ¿Y qué tiene que ver una fábrica de muebles? La distribución, la venta de los muebles con que estén comprando un vehículo deportivo, no, pues es que se lo va a usar uno de los socios, ¿no? Ah, bueno, pues el socio es dueño beneficiario en esa operación porque es la persona distinta al cliente que va a ejercer los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien. Bueno, pero se le pregunta al cliente persona moral, ¿tienes conocimiento de que hay un dueño beneficiario? Ahora, puede que no haya dueño beneficiario porque la fábrica de muebles lo que va a comprar es una camioneta de carga precisamente para trasladar algunos, a veces los muebles que le compran y que están en zonas cercanas. Bueno, en ese caso no hay un dueño beneficiario, pero sí hay un beneficiario controlador, que es el beneficiario controlador de la persona moral. La obligación se cumple preguntándole al cliente, ¿tienes conocimiento de quién es tu beneficiario controlador? Y el cliente podrá responder sí o no, firma la respuesta y ya con eso se cumple la obligación. Así es como se cumple a grandes rasgos la obligación cuando somos una actividad vulnerable. La obligación de código fiscal es diferente.
porque el Código Fiscal nos aplica a todas las personas morales. Realicemos o no realicemos una actividad vulnerable. No importa, por ejemplo, la fábrica de muebles. La fábrica de muebles no realiza una actividad vulnerable, pero es una persona moral y el Código Fiscal le dice que como fábrica de muebles, como persona moral, tiene que tener identificado a su propio beneficiario controlador o a sus propios beneficiarios controladores. Entonces, todas las personas morales tenemos que hacer ese ejercicio de identificar a nuestro beneficiario controlador. Ya que lo tengo identificado, conservo yo la información, la documentación y cuando vaya yo a comprar el vehículo y me pregunten, ¿tienes conocimiento de quién es tu beneficiario controlador? Pues yo voy a tener que decir sí, sí, porque como tengo la obligación fiscal de saber quién es mi beneficiario controlador, claro que lo sé. Me estás preguntando, te digo sí y te digo quién es mi beneficiario controlador. A grandes rasgos así es, espero que haya quedado un poco claro, ¿no? Desde luego es un tema que da para hablar horas de él y explicarlo, pero bueno, espero que de esta forma haya quedado aclarado. Paola nos pregunta, ¿el monto de la renta mensual es por arrendatario o total mensual? Por arrendatario y por inmueble. Yo puedo rentarle a un mismo cliente varios inmuebles, pero voy a tomar en cuenta la renta mensual de cada inmueble que le estoy rentando. Tengo que tener cuidado, eso sí, de no hacer trampa y no decir, ah, bueno, te voy a rentar todo el piso del edificio, pero para quedar abajo de los umbrales te lo vamos a dividir entre interior 1, 2, 3 y 4 y así cada renta va a quedar de 100,000 pesos si no es actividad vulnerable. Eso no sirve porque en los CFDIs que vamos a emitir, todos van a tener la misma cuenta predial. Entonces, sería el inmueble que se le renta a cada arrendatario. A ver, Adriana Almaraz de la Ciudad de México nos dice, tengo clientes en la Ciudad de México, Central de Abasto, todo se paga en efectivo, rentas, transportes, etcétera. La compra de alimentos, verduras, fruta, ¿es actividad vulnerable? No, no, no es actividad vulnerable y no hay límites del efectivo ahí tampoco, porque recordemos que también esta ley habla tiene un capítulo en el que habla de los límites del dinero en efectivo. Hay operaciones que no podemos cubrir al 100% en efectivo. Hay límites, por ejemplo, operaciones de venta o compra de vehículos nuevos usados, de inmuebles. Y ahí no importa si yo me dedico o no, si realizo o no la actividad vulnerable. Por ejemplo, yo no me dedico a la comercialización de vehículos, ¿no? Eso lo hacen las agencias, los lotes, los comercios. No, yo no, pero tengo un vehículo que ya tiene 3 años, ya lo quiero vender para comprar otro y bueno, pues lo pongo a la venta, ¿no? Y alguien ya me dice, ah, pues ahí me interesa. Debemos, aunque no nos dedicamos a eso, porque va a ser una operación accidental, ocasional, debemos de respetar los límites del efectivo. Y los límites del efectivo para vehículos, arrendamiento, obras de arte, joyas, es de 3,210 UMAS, que son 340 y tantos mil, pero 346,000 pesos. Bueno, debemos respetar ese límite, pero solo en esas operaciones que tienen límite del efectivo, vehículos, joyas, obras de arte, arrendamiento, boletos para juegos con apuesta, entrega de premios de sorteos. Esas operaciones tienen límite del efectivo. En inmuebles el límite es de 8,025 UMAS, que son como 750, no, ya es un poco más, 830 y tantos mil pesos. Bueno, eh, esas operaciones tienen límite del efectivo y todos las debemos respetar, ¿no? Esto es algo que también debe saber el contador para transmitirlo a sus clientes, porque aunque no realicen una actividad vulnerable los clientes, el cliente puede vender un vehículo, puede comprar un vehículo usado, puede vender un inmueble, comprar un inmueble, puede hacer aportaciones de capital, comprar acciones, que son operaciones que también tienen límite del efectivo, puede comprar una obra de arte, a lo mejor en lo personal, ¿no? O sea, no es una operación que tenga que ver con el negocio, pero le gusta el arte y hay un artista que le gusta y le compra obras de arte, hay límites del efectivo que tiene que cuidar y los debe cuidar porque el artista, por un lado, va a tener
el artista no va a, ¿cómo se llama? A recibir el pago en efectivo en montos prohibidos porque sería una infracción que cometería, le pondrían una multa, pero además, suponiendo que le preguntamos, ¿cuánto te puedo pagar en efectivo? Y nos dicen 3,210 UMAS, 300 y tantos mil pesos. Sí, 3,210 UMAS y decimos, ok, o sea, 300,000 sí te puedo pagar en efectivo. Sí, 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 va, 300,000 en efectivo, porque como tengo efectivo ahí de no sé dónde, pues así lo voy sacando, ¿no? Voy a comprar el vehículo, oye, ¿cuánto puedo pagar en efectivo? 300 y tantos mil pesos, va, te doy 330,000 en efectivo, ¿no? Compro el inmueble, oye, ¿cuánto puedo pagar en efectivo? 800 y tantos mil, va, 750,000 en efectivo. Bueno, todas estas operaciones se van a reportar a la unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera en el aviso que se envía va a conocer que pagué 300,000 en efectivo aquí, 200,000 en efectivo allá, 700,000 en efectivo acá. Entonces vas a ver cuánto pagué en efectivo en todas las operaciones que realicé y el problema lo voy a tener yo después cuando me pueda llegar una revisión del SAT o la propia unidad de inteligencia financiera para cuestionarme ese efectivo de dónde salió, ¿no? Porque además no coincide con mis ingresos declarados fiscalmente. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con ese tema también y hay que conocerlo y hay que transmitirlo a los clientes. Bien, bueno, pues entonces, saber cuáles son las actividades vulnerables es algo fundamental, algo indispensable para el contador, principalmente para esto, para saber si mi cliente tiene obligaciones adicionales que cumplir o no tiene obligaciones que cumplir, pero ya mencionamos el tema del efectivo, es algo que también debemos de conocer para transmitirlo a los clientes y que tengan cuidado en ese aspecto. Bueno, y para mencionar o para recalcar la importancia de cuidar los límites del efectivo, cuando una operación que tiene límites del efectivo se paga, se liquida en efectivo superando esos límites, la multa mínima es de 10,000 UMAS. 10,000 UMAS el día de hoy son 1,085,700 pesos por superar el límite del efectivo. Hay casos en donde el límite del efectivo se supera por 1,000 pesos. Podías pagar 333,000 y pagaste 334,000 pesos en efectivo. La multa mínima es de alrededor de 1,000,000 de pesos. Es real y el SAT determina e impone esas multas. Entonces, es muy importante respetar esos límites del efectivo. Muy bien, a ver, veo que aquí hay otra pregunta. Andrea Ramos nos dice, en dado caso de que una persona moral no esté dada de alta en el portal y por lo tanto no se han presentado los avisos mensuales correspondientes, ¿qué recomienda? Presentar los avisos aunque sean extemporáneos. En este caso, ¿por qué no aplica la espontaneidad? ¿Ya tendría alguna sanción? Bien, mira, Andrea, pues desafortunadamente hay muchas personas que están en esa situación porque es un tema que aunque cada vez se habla más de él, todavía mucha gente no lo conoce y hay muchas personas que no se han dado de alta, no han presentado sus avisos. La recomendación siempre es que se regularicen, que se den de alta, que integren sus expedientes, que envíen sus avisos, que hagan todo que cumplan con todas las obligaciones que tienen que cumplir, porque si no lo hacen, estarían en omisión del envío de avisos. Y la omisión del envío de avisos se sanciona cada aviso omitido con una multa de 10,000 UMAS, que es alrededor de 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Son, no sé, 4 operaciones que realizó y que no se han presentado los avisos, pues ya serían 4 multas de alrededor de 1,000,000 de pesos. Pero no son 4, a lo mejor son 23, a lo mejor son 80, a lo mejor son 250. Entonces, es mejor regularizarse porque de esa forma ya no hay una omisión de avisos. Sí habría una extemporaneidad, porque sí, aquí esta ley no contempla la espontaneidad de manera como lo hace la ley fiscal. La ley fiscal dice que se da la espontaneidad
Cuando, aunque ya se haya vencido el plazo, no te han requerido y tú presentas la declaración, lo estás haciendo de una manera espontánea y no hay sanción, no hay infracción, no hay sanción. Pero aquí no, aquí la ley es muy clara. La fecha límite para enviar un aviso es el día 17 del mes siguiente, aquel en el que se realizó la operación. Fecha límite, día 17. Si lo presentas después, ya es extemporáneo, aunque no te hayan requerido. Entonces, lo puedes presentar, claro, pero ya sería extemporáneo. Pero hay una diferencia enorme entre una sanción por extemporaneidad a una sanción por omisión. La sanción por extemporaneidad pues, es de 200 sumas, que son como 20,000 pesos. Entonces hay mucha diferencia de una multa de 20,000 pesos a una multa de 1,000,000 de pesos, ¿no? Por eso siempre es recomendable regularizarse. Lo que sí te recomiendo, Andrea, es que esa regularización pues la hagan con el acompañamiento de un profesional en la materia para que se haga correctamente la, la regularización y no después haya problemas. Y ahorita ya vamos a tocar un poquito más de ese tema. A ver, Miguel Sánchez nos dice, en revisiones del SAT, la autoridad en relación de arrendamiento que no rebasan el umbral de identificación, observan que al acumular varios meses ya rebasan el umbral para reportar, por lo que si no se hizo el reporte, quiere sancionar por este motivo. ¿Cómo actuar en esos casos? Esperar el acta final para proceder a una inconformidad o defensa. Ahorita contestamos, Miguel. Y a ver, Laura nos dice, una vez que identificamos que caemos en una actividad vulnerable, hay que darse de alta o dar algún aviso, concretarse a cumplir con las obligaciones que marca dicha ley. Bueno, las obligaciones que se deben de cumplir son, dependiendo de la actividad vulnerable y dependiendo de si somos persona física o moral, son entre 13 y 18 obligaciones, dependiendo de si soy persona física o moral y de la actividad vulnerable que realizo. O sea, lo menos que puede tener alguien que realiza actividades vulnerables, una persona física que presta servicios profesionales, pudieran ser como 12 o 13 obligaciones, y una persona moral que realiza, por ejemplo, una actividad que tiene restricción de efectivo, puede tener hasta 18 obligaciones. Depende, ¿no? Todas ellas se deben de cumplir, todas ellas se deben de cumplir porque cuando hay una visita de verificación, y ya vamos a ir más enfocados a ese tema, cuando hay una visita de verificación, la autoridad revisa el cumplimiento de todas las obligaciones, todas las obligaciones. Bien, la autoridad, en este caso supervisora, es el SAT. El SAT tiene facultades de supervisión del cumplimiento de estas obligaciones de la ley antilavado. Tiene facultades durante 5 años para revisar el cumplimiento de las obligaciones. Aquí los periodos son mensuales, de tal manera que si ahorita estamos en mayo del 2024, lo más antiguo que podría revisar y sancionar sería mayo de 2019. No es por ejercicios anuales, ¿no? Es por periodos mensuales. Bien, entonces puede ir a revisar 5 años hacia atrás. Desde el año pasado empezó una campaña de visitas de verificación que se han ido desarrollando y han ido aumentando el número de revisiones, ha ido aumentando el número de sujetos obligados que reciben una revisión, han ido cubriendo más parte del territorio nacional, eh, porque también ya con anterioridad se había emitido un acuerdo, pero el año pasado, precisamente en mayo del año pasado, se emitió un acuerdo del SAT en donde delega algunas funciones o algunas facultades en servidores públicos, en administradores desconcentrados, en subadministradores desconcentrados. Hay una administración central de actividades vulnerables, la jurídica también se le delegaron facultades. Hay muchos funcionarios del SAT facultados para practicar visitas de verificación, y eso ha hecho que desde el año pasado se incremente el número de visitas de verificación. El programa de visitas de verificación lo hacen desde la Ciudad de México, desde las áreas centrales, y se lo mandan a todas las desconcentradas, de tal manera que la desconcentrada de auditoría fiscal de tu ciudad recibió de las áreas centrales del SAT de México una lista
de visitas de verificación que tiene que llevar a cabo, un programa de visitas de verificación. Y entonces, con base en ese programa, pues ellos van a ir a visitar al arrendador, al que presta servicios profesionales, al que vende inmuebles, en fin, a los que hayan programado los va a ir a visitar para verificar y comprobar si han cumplido con sus obligaciones. Como son 5 años hacia atrás lo que pueden revisar, lo que actualmente están revisando es 2020, que digamos, sí están revisando periodos de un año completo, de enero a diciembre de 2020, principalmente de enero a diciembre de 2020. En algunos casos están revisando de enero del 20 a diciembre del 21, que son los periodos pues, más antiguos que pudieran revisar. ¿Y qué revisan? Todas las obligaciones de la ley, reglamento y reglas de carácter general, porque esta ley tiene un reglamento, de la ley se desprenden unas reglas de carácter general y revisa el cumplimiento de todo lo ahí previsto. Para ello, en una visita de verificación, te requiere bueno, lleva un listado con el requerimiento de, pues también varía, pueden ser entre 15 y 18 puntos. Te requiere desde tu alta en el RFC, tu alta en el portal de prevención de lavado de dinero, tu designación del encargado de cumplimiento, tu documento de registro y control de actividades vulnerables, los expedientes de identificación que debiste haber integrado de tus clientes, que le hayas preguntado sobre el dueño beneficiario, te pregunta si tienes relación de negocios con tus clientes, por lo que estarías obligado a tener información sobre la actividad de ocupación del cliente, te pide los avisos que debiste haber presentado, toda la documentación soporte de los avisos, los comprobantes de pago, los estados de cuenta bancarios, las facturas que emitiste, te pide adicionalmente tus balanzas, catálogos y auxiliares de la contabilidad y se me escapa ahorita algún otro punto, pero tu manual de lineamientos de prevención de lavado de dinero, muy importante, el mecanismo que usas para dar seguimiento y acumulación a las operaciones que realizas, el mecanismo que utilizas para consultar las listas de personas designadas, eso también te lo solicita, te lo requiere, y bueno, con base en eso, pues va a verificar si cumpliste con todas las obligaciones que te marca la ley y con base en ese análisis que va a realizar de eso que te está requiriendo, va a determinar si tienes incumplimientos. Si tienes incumplimientos, te va a imponer sanciones. ¿Qué sanciones? Las multas que ya hemos mencionado. Por cada expediente que no tengas completo, que no esté integrado con todos los requisitos, por cada expediente, multa de 200 sumas, que son alrededor de 20,000 pesos. Por cada cliente al que no le hayas pedido información sobre el dueño beneficiario o el beneficiario controlador, multa de 200 sumas. Por cada cliente al que no le hayas preguntado sobre su actividad de ocupación, multa de 200 sumas. Por cada aviso que hayas presentado extemporáneo, multa de 200 sumas. Por cada comprobante de pago que no hayas conservado o recabado, multa de 2,000 UMAS, 200,000 pesos. Por cada aviso que no hayas presentado, multa de 10,000 UMAS, 1,000,000 de pesos. Por cada operación con límite del efectivo que no hayas respetado, multa de 10,000 UMAS, que es alrededor de 1,000,000 de pesos. Entonces, eso es lo que quiere detectar la autoridad en estas visitas de verificación. La visita de verificación se notifica, vamos a pensar que el día de hoy llegan, se presentan los verificadores, dicen traemos una orden de visita de verificación de ley antilavado. Muy bien, no está el representante legal. Bueno, no importa quién nos puede atender, porque estas visitas inician sin citatorio. Esto es algo muy importante. Algo muy importante, las visitas de verificación de ley antilavado tienen un procedimiento muy distinto a una visita en materia fiscal. La visita fiscal está reglamentada en el Código Fiscal, la visita de ley antilavado está reglamentada en la Ley de Procedimiento Administrativo. No hay citatorio, el día que llegan con quien esté, se entiende la visita. La visita puede durar de 1, normalmente hasta 10 días como máximo.
lo importante es que dure el tiempo que sea necesario. Si para que yo te entregue y revises todo lo que me está requiriendo se necesita que la visita dure 7 días, durará 7 días, ¿no? No tiene por qué terminar el mismo día. Ahora, una vez que termina la visita, estos 3, 5, 7, 10 días, continúa el procedimiento administrativo. Vas a tener un plazo de 5 días para presentar pruebas y manifestaciones por escrito. Una vez que te admiten las pruebas, vas a tener un plazo de 10 días para formular alegatos por escrito. Presentas tus alegatos y van a emitir la resolución de conclusión de la verificación, en donde te van a dar a conocer las observaciones que tengan. Después de que te den a conocer las observaciones que tengan, si hay incumplimientos, te van a notificar el inicio del procedimiento sancionador, que ese es fundamental para que te puedan multar. Entonces, te notifican el procedimiento sancionador, te van a dar un plazo de 15 días para 15. Un segundito, por favor. Ya. Te van a dar un plazo de 15 días para presentar pruebas, para formular manifestaciones, y después de que contestes la notificación del procedimiento sancionador, te van a imponer las multas. Entonces, es un procedimiento administrativo que dura desde que llegó la visita hasta que te imponen las multas, dura aproximadamente 5 meses. Es un procedimiento muy corto. En 5 meses, si hoy llegó la visita, en 5 meses ya vas a tener las multas. Y pueden ser multas de millones de pesos si no se atiende bien la visita. Si no se atiende bien la visita, pueden ser multas de millones de pesos. Hay casos reales en donde hay multas de 3 millones, de 9 millones, de 13 millones, de 21 millones, de 32 millones, de 38 millones, de 60 millones. Amigos míos que están en este medio también, recientemente me han dicho que hay multas, hay un caso de 500 millones, apenas también escuché que hay un caso de 700 millones de pesos, pero eso es porque no se manejó correctamente la visita de verificación. Nosotros hemos atendido casos en donde el SAT quería poner multas de 21 millones y logramos que el procedimiento termine con la imposición de multas de 1 millón de pesos. Querían poner multas de 6 millones de pesos y logramos que el procedimiento termine con multas de 100,000 pesos. Querían poner multas de 3 millones de pesos y logramos que el procedimiento termine con multas de 500,000 pesos. Hemos tenido casos en donde querían poner multas de 3 millones de pesos y logramos que termine sin la imposición de multas, porque si se atiende correctamente la visita, esto es lo que se puede lograr. Entonces aquí la invitación para los contadores es que primero, bueno, ya vimos algo muy importante, ¿no? Poder identificar si hay una actividad vulnerable o no. Ahora, si hay una actividad vulnerable, hay que cumplir. ¿Quién es el profesionista idóneo para que alguien que realiza una actividad vulnerable cumpla con sus obligaciones? Bueno, ahí sí depende. Depende de quién se quiere especializar en eso, ¿no? Si el contador quiere, el contador se puede especializar en esa materia y asesorar para el correcto cumplimiento. Pero bueno, el contador tiene muchísimas cosas que hacer, mucho trabajo, mucho campo de acción. Entonces, hay contadores que dicen, bueno, yo la verdad es que no tengo tiempo de meterme en eso. O sea, ya estoy metido en otras cosas que requieren todo mi tiempo, todo mi esfuerzo. No me voy a meter en eso, pero sí identifico que mi cliente realiza eso y voy a buscar al profesionista que lo va a asesorar en esa materia, ¿no? Nosotros hemos trabajado con muchos contadores de esa forma y finalmente el contador, como siempre va a estar cercano al contribuyente, o en este caso al sujeto obligado, el contador también va a saber cuándo se recibe una visita de verificación. Y una vez más, el contador puede atender la visita de verificación siempre y cuando esté especializado en la materia, conozca el tema, pero aquí sí tengo que decir algo, ¿no? La atención de una visita de verificación, por más
especializado, capacitado, preparado esté el contador en materia de prevención de lavado de dinero, la visita de verificación es un procedimiento ya un poco más de carácter legal. Entonces, siempre es recomendable que esa visita, si el contador va a atenderla, esté acompañado de un abogado que sea conocedor de estos temas de procedimiento administrativo y de prevención de lavado de dinero, porque ya es un procedimiento legal la visita, ¿no? Aunque todavía no haya una imposición de multas, ya hay un periodo probatorio, ya hay un periodo de alegatos, ya se abre un procedimiento sancionador. Entonces, es un procedimiento de carácter legal que al final va a terminar con multas que se pueden impugnar, sí, pero la forma, o al menos comparto esto porque es la forma en la que nosotros trabajamos, ¿no? El procedimiento administrativo de la visita se debe atender con el objetivo de que las multas que impongan sean en el monto más reducido posible, y ya contra ese monto reducido nos vamos al medio de defensa. Pero de esta forma le estamos dando un beneficio al sujeto obligado. No es lo mismo que la empresa se vaya a juicio contra multas de 20 millones a que nos vayamos a juicio contra multas de 2 millones, por decir algo, o de 1 millón, o de 500,000 pesos. ¿Qué diferencia? Porque ese es el monto del interés fiscal que va a tener que pagar o garantizar para no tener problemas en lo que dura la tramitación del juicio, ¿no? No es lo mismo pagar o garantizar 20 millones o 30 millones o 9 millones a tener que pagar o garantizar 400,000 pesos o 900,000 pesos, ¿no? Hay una diferencia muy grande y eso es lo que debemos buscar para el sujeto obligado. Entonces, el contador que siempre está cerca del contribuyente, que siempre es al primero que va a recurrir el sujeto obligado, pues también debe ser muy consciente de sus alcances. Y el contador que siempre es siempre busca ayudar al contribuyente, por eso está cerca de él, ¿no? Siempre lo busca ayudar, conocedor de los alcances que tiene, debe saber que si él no, bueno, que en la atención de una visita de verificación siempre debe estar acompañado de un abogado que conozca estos temas para que juntos, el contador y el abogado, llevemos al sujeto obligado a un buen término, a un buen término. Nos han llegado muchos casos, ¿no? En donde pues la visita la atendieron de manera interna, ¿no? La empresa pues de manera interna dijo, a ver, es una visita, la atendemos nosotros, hay que presentar pruebas, nosotros las entregamos, hay que formular alegatos, nosotros los formulamos. Llegan las multas y las multas llegan de 38 millones, ¿no? Y en ese momento buscan al abogado. Pues sí se pueden defender, sí hay siempre pues hasta ahorita hemos visto que siempre hay todas las posibilidades de ganar los medios de defensa contra esas multas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que le dices a la empresa, nada más que va a tener que garantizar o pagar los 37 millones. Así vamos a ganar el juicio, pero en 2 años. Mientras hay que pagar o garantizar los 37 millones, ¿no? En cambio, cuando se maneja con ese correcto acompañamiento a la visita, el contador y el abogado, logramos que un procedimiento así, en lugar de terminar con multas de 37 millones, termine con multas de 900,000 pesos. Y le decimos, sí, lo vamos a pelear y hay que pagar o garantizar, pero son solamente 900,000 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de buscar, eso es lo que debemos pues ese es el objetivo que debemos de tener en mente cuando hay una visita de verificación de ley antilavado. Y bien, a ver, vamos a dar respuesta a las últimas preguntas porque ya yo quisiera seguir platicando con ustedes sobre estos temas tan, pues tan interesantes para mí, ¿no? Y en donde hay mucha experiencia que podríamos compartir, muchos ejemplos, pero bueno, el tiempo es limitado y hay que ajustarnos a él. A ver, aquí nos mandan saludos y nos dicen gracias por difundir la cultura contable, gracias por la conferencia compartida, lo escuchamos también en radio a través de Nueva Defensa Fiscal, un abrazo a todos los contadores. Nos mandan saludos desde el Estado de México, Romina, Alexa, Verónica y Abigail. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Saludos también nos dice la contadora Brenda Molina desde Campeche. Muchas gracias, Brenda.
Saludos y felicitaciones por el curso. El contador Emanuel Hernández desde Tijuana. Saludos hasta allá. Laura nos dice muchas gracias, ya me asusté. No, Laura, pues bueno, sí entiendo que de momento de entrada sí es un shock, pero hay solución, Laura, hay solución. Si gustas, te puedes poner en contacto con nosotros y en equipo lo trabajamos, ¿no? Nosotros, yo soy abogado y nosotros siempre trabajamos en equipo con los contadores porque lo dije desde que empecé a hablar, ¿no? El contador es un profesionista indispensable, necesario para el empresario, siempre está cercano al empresario, conoce la empresa, conoce la operación, y uno como abogado no pudiera trabajar en los temas fiscales o en estos temas de prevención de lavado de dinero si no fuera de la mano del contador, ¿no? El contador es un contacto indispensable para nosotros cuando prestamos este tipo de servicios. Entonces, si alguno de ustedes contadores tiene alguna problemática de las que hemos platicado el de hoy, con gusto podemos trabajar en equipo, siempre buscando el beneficio del cliente, del sujeto obligado en este caso. A ver, una última pregunta. Adriana Almaraz nos dice, la venta de una casa habitación en copropiedad en sociedad conyugal de personas físicas por salarios por un monto de 5 millones de pesos. ¿Quién debe informar? Ahí el notario es el que va a informar, ¿no? El notario es el que va a informar esta operación y pudiera ser el intermediario inmobiliario, si es que se contrata un intermediario inmobiliario para que promueva esta vivienda. En este caso, las personas físicas, lo único que tienen que hacer es cumplir con la obligación fiscal y seguramente hasta podrá estar exenta la venta de la casa habitación. Pero bien, gracias, Jessica, nos manda saludos desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias. Bien, Sol, pues hemos llegado al límite de tiempo que teníamos. Para mí ha sido un gusto de verdad poder compartir con ustedes esta exposición. Gracias por las preguntas que nos estuvieron haciendo, gracias por los saludos que nos estuvieron mandando, gracias Sol, gracias a todo el equipo de Sinergia Inteligente por este espacio, por esta oportunidad de poder a través de este tema, de esta ponencia, poder felicitar a los contadores y exhortarlos a que se sigan preparando, se sigan capacitando, porque su labor es muy necesaria para que las empresas sigan funcionando, sigan operando y sigan pues conservando su patrimonio, su dinero, los empresarios su libertad y no tengan pérdidas económicas fuertes a manos del fisco, que este es un peligro que existe con las visitas de verificación de ley antilavado, ¿no? Se puede perder mucho dinero si no se maneja de manera adecuada. Así que gracias nuevamente por esta oportunidad. Contrario, muchísimas gracias, estimado licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, pero antes de concluir con esta primera conferencia, voy a mencionar rápidamente los nombres de los ganadores a un acceso en línea completamente gratis al seminario en sueldos y salarios 2024 o el 50% de descuento en cualquier otro seminario en descarga. Les recuerdo que ustedes podrán elegir la modalidad en línea o en descarga. Así que muchísimas gracias por su participación y muchísimas felicitaciones al contador José Manuel Oropesa Aguilar, Julio César Hilario Castro, María del Carmen Martínez Vergara, Alberta Aguilar Ramírez, Isidro Núñez, Eric Abrego Mos, Lucas Díaz, Cecilia García Aragón, Andrea Ramos Rendón y Miguel Ángel Sánchez. Muchísimas felicidades. Y ya se pueden comunicar con nosotros para solicitar su acceso a través del número de WhatsApp 2212-072626, 2212-072626. Estaremos recibiendo sus solicitudes. Y pues bueno, estamos concluyendo con esta primera conferencia, así que agradezco muchísimo a todos ustedes su participación. Agradezco por supuesto al licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Muchísimas gracias, estimado amigo, por formar parte de esta gran celebración del Día del Contador. Por supuesto, invitamos a toda la comunidad para que escuchen el programa de radio del licenciado Alejandro Ponce
cada 15 días, viernes a las 11 de la mañana, Nueva Defensa Fiscal para llevar una vida fiscal sana a través de sinergiainteligente.com. Licenciado Alejandro, muchísimas gracias nuevamente, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, Sol. Saludos a todos. Los invitamos para que sigan con nosotros. Vamos a continuar con la segunda conferencia en unos